Buenas noches a todo el mundo, bienvenidos a la Meditación con el Absurdum. Meditación con el Absurdum, que la forman, como siempre, Isaac Alcántara, Buenas tardes. David Ha Omar. vuelto con el kiwi. Ha vuelto con el kiwi Ha prometido. vuelto el kiwi, el último kiwi pocho ya que quedaba en la nevera. Pero ha vuelto. David Omar Hola. y yo mismo, Juan Jesús. Hoy tenemos a Rafael González, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, que viene a hablarnos de este señor que hay por aquí, que es Justiniano. Justiniano, como dice ahí, no, vale, hoy estoy otra vez al revés. Emperador de los romanos. Bueno, Rafael González, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Murcia. Además, es director desde qué año, porque esto sí que no lo sé, de Villaricos de Mula, la excavación. Director, bueno, codirector, creo que desde 2000. Desde 2000. Desde el año 2000, sí, porque compaginamos la excavación de la Almagra y la de Villarico durante 2000 y 2001. Y ya en 2001 dejamos la Almagra y seguimos con Villarico. Precisamente por el tema de Villaricos de Mula, y bueno, y a lo largo de tu carrera te has dedicado a estudiar sobre todo antigüedad tardía, incluyendo también, de hecho tu tesis doctoral versa sobre eso, a la figura de Justiniano. Tu tesis doctoral te centras sobre todo en el derecho, ¿no? En el derecho de Justiniano. Desde hace poco tiempo, 2 años, también eres codirector de la ciudad de Begastri. ¿Y Sí. eres codirector de algo más? Que yo sepa ahora mismo, no. Vale, De momento con eso tengo suficiente. con eso está. Ahora, mientras hablabas, has citado a Justiniano, pero realmente la persona que me ha venido a la mente es Antonino, que en cierto modo, como sabéis, se parece, bueno, en algunos aspectos se parece a Justiniano, porque yo realmente cuando entré en la universidad, yo venía de trabajar con Emeterio Cuadrado, y mi idea era dedicarme a la arqueología, pues prácticamente del mundo ibérico. Luego, ¿qué pasa? Que una tarde, mediodía tarde del año 83, creo recordar, me encontré a Antonino me encontró en la puerta de la facultad y me dijo que si quería trabajar con él. Y bueno, desde aquel día, no recuerdo exactamente en qué momento del curso fue, pero creo que todavía no me había dado clase, o estábamos en los primeros momentos que seguramente en los primeros momentos de cuarto curso. Y desde entonces, pues por devoción, ya me dediqué al mundo tardoantiguo. Pero realmente mis inicios fueron en el mundo ibérico. Pero bueno, felizmente estoy con el mundo tardoantiguo. ¿Se te ha quedado la espinita de echar de menos el mundo ibérico? No, porque, bueno, el mundo tardoantiguo hay mucho mundo tardoantiguo. De todas formas, tampoco tengo olvidado el mundo ibérico, sobre todo por la docencia de la asignatura de la Hispania, de la historia de la península ibérica. Pero bueno, estoy en contacto con iberólogos, como vosotros sabéis, con José Miguel García Cano, con Héctor Uroz, y bueno, me mantengo al día de todo, por lo menos de lo que ellos trabajan y de lo que ellos publican. Pero bueno, lo echo de menos, como puedo echar de menos otras cosas, pero me centro sobre todo en esta época que para mí es la que centra mi investigación. En cualquier caso, tanto un tema como otro tiene mucha conexión con el lugar del que procedes, que es Mula. Sí. Allí, de hecho, Emeterio Cuadrado excavó en el yacimiento. Ahora no me sale el nombre. El Cigarralejo. El Cigarralejo, que de hecho uno de los museos más destacados precisamente de arte ibérico, o el de arte ibérico el único, creo. Seguramente el más destacado, sí, porque hay muy poco. Vamos, hay muy poco vamos, excepcional, sí. Está allí en Mula y el yacimiento, y luego también, evidentemente, Villaricos de Mula y la Almagra están allí. De hecho, Almagra en principio es el origen de la ciudad de Mula. Sí, y yo recuerdo además durante esta etapa preparatoria, durante esta etapa juvenil, cuando yo entré en contacto con Juan González Castaño, una persona, bueno, erudita en el buen sentido, además muy amigo, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Murcia, que siempre hablábamos de la posibilidad de alguna vez excavar en el yacimiento de
de la Almagra. Recuerdo que lo definía como un yacimiento mítico. Y esa idea, pues bueno, yo la tuve pues prácticamente desde mis primeros pasos en el yacimiento del Cigarralejo. Lo que pasa que, claro, cuando uno se pone a trabajar con M², cuando uno se pone a trabajar en una necrópolis ibérica, donde cada 2 días pues está sacando una tumba, no principesca, pero con muchísimo ajuar, pues se te olvida un poco, hasta que ya por fin, creo que fue en el año 96, nos dieron un permiso para prospectar. Estaba Cristina Gutiérrez Cortina entonces de consejera, y en el año 97 conseguimos por primera vez un permiso para intervenir con excavación arqueológica. Eso sí, sin dinero, solo gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Mula. Pero efectivamente mis orígenes locales han definido lo que en la actualidad soy. Yo creo que por suerte. ¿Y la figura de Justiniano la has tocado, aparte de en tu tesis y en el libro del que vamos a hablar un poco, la has tocado más veces? Vamos a ver, la tesis nunca te abandona. Eso es algo que los que estén, bueno, tú estás con tu tesis y yo ya te lo digo, no como profecía, sino como algo que realmente es cierto. Nunca te abandona, nunca la dejas. Es verdad que cuando uno lee la tesis o defiende la tesis después de 4, 5, 6 años, el tiempo que dure ese parto, quiere descansar. Pero en mi caso no lo abandoné totalmente, seguí publicando algunas cosas, otras conectadas, como un artículo sobre el defensor Juan, un personaje que viene a la Hispania bizantina en época de Comenciolo, que además trae como minutas legales, trae leyes del código o leyes de lo que posteriormente será el Corpus Juris Civilis. Entonces no lo abandoné del todo. Pero curiosamente me he encontrado con Justiniano de nuevo 30 años después, que se dice pronto, porque yo la tesis la defendí en diciembre de 1990 y en octubre de 2020 se ha publicado esta monografía sobre Justiniano, emperador de los romanos, con lo cual son 30 años no dedicados por completo, vamos, en absoluto a Justiniano. He hecho otras cosas, como se puede ver en mis publicaciones, que están por la red, pero nunca lo he dejado, pero digamos que monográficamente fue la tesis, y ahora este periodo que han sido un par de años, 2 o 3 años preparando el libro, y ya los últimos meses pues prácticamente full time para conseguir que viera la luz. ¿Y por qué 20 años después un libro sobre Justiniano? He dicho 20, pues son 30. 30, a lo mejor me equivoco yo. ¿Por qué un libro sobre Justiniano? Pues gracias, David Hernández de la Fuente, que es el director de la colección que lleva la editorial Síntesis. Tengo bastante cercanía con él. Nos conocimos ya hace tiempo, si no recuerdo mal, en Castellón, en unas jornadas que realizaba la Potestas, en este caso Juan José Ferrer Maestro, el catedrático de Castellón. Desde allí lo conocí y bueno, pues nos unió una amistad que cuando le ofrecieron a él la colección, pues pensó que se podía hacer una publicación de Justiniano y le salió mi nombre. Es decir, imagino que mi nombre le vendría a la cabeza, a la mente, y me llamó y yo le dije que sí, que encantado. Y esa es un poco la historia de por qué yo he publicado el libro de Justiniano en la editorial Síntesis. ¿Sabes si había alguna otra obra así, digamos, entre comillas, de divulgación o cercana al gran público sobre Justiniano en español? Por tu pregunta, deduzco que piensas que mi obra o que mi libro de divulgación. Bueno, yo he intentado que se pueda leer, cosa que en ocasiones, cuando leo mis artículos, pues bueno, digo, madre mía, lo que le costará entender, porque nosotros tenemos las ideas muy claras y a veces estamos exponiéndolas de una forma que, como las tenemos tan claras, ni siquiera somos conscientes de lo que estamos diciendo. Pero es importante que el que te va a leer, tanto el que sabe como sobre todo el que no sabe, se entere. Por eso es conveniente a veces dar tus escritos para que lo lean otras personas. Volviendo a lo que me dice, divulgativo, pues yo creo que divulgativo, si al final Justiniano, como tantos personajes históricos,
es normalmente lo que se suele es hacer acopio de datos. Creo que hay pocas revisiones, creo que hay poca ¿cómo os diría? Pensamiento sobre lo que dice Justiniano. Yo sí que lo he intentado en el libro, porque claro, la pregunta, que no sé si me la vais a hacer, pero me la hago yo, es: ¿aportas algo? Imagino que la tendríais por ahí. Algo había. Porque además, yo en el propio libro digo, y seguramente me he quedado corto, yo creo, estamos a 2021, posiblemente desde el año 2000, yo me atrevería a decir con seguridad que se han publicado mínimo una monografía por año. Es posible que algún año no haya salido ninguna y el otro año hayan salido 2 o 3. Yo en la bibliografía que doy en el libro, bueno, aquí detrás me iba a levantar, pero no me levanto, tengo otro libro que me trajo Pedro David de Italia, que lo metí ya en la última fase del trabajo, pero Justiniano es un personaje sobre el que constantemente se está escribiendo, y si ya hablamos de artículos, tened en cuenta que la faceta es un personaje, es un emperador que reinó de 527 a 565, incluso lo podríamos llevar a 518, porque muchos historiadores piensan que el reinado de su tío Justino previo realmente fue el propio Justiniano el que estuvo reinando. Entonces es un personaje histórico sobre el que se publican, pues yo diría que cientos, por no decir, bueno, a lo mejor si digo 1000 exagero, no lo sé, pero monografías al menos una como mínimo 2 por año. Ya digo, si vamos a la bibliografía mía del libro, veréis cómo hay una serie. Y luego en la web, porque en esta, yo creo que muy sabiamente, la bibliografía que se ha introducido en el libro es corta, pero luego en la web de la editorial Síntesis hay una bibliografía más amplia que se puede consultar también y se puede bajar para ahorrar papel, y puesto que la web nos ayuda a este tipo de cosas. Y ahí sí que pongo todas las que yo creo que son importantes. Y se han actualizado muchas cosas desde tu tesis hasta la publicación de esta obra, o son pequeños detalles solamente, o vamos a ver, vuelvo a lo que os decía. ¿Qué aporto yo? ¿Qué aporto? Pues al final cada autor, cada investigador, pues siempre aporta algo, porque cuando uno le da vueltas a las cosas puede repetir. De hecho, lo que son los datos históricos que nos transmite Procopio, que nos transmite Malala, que nos transmite Juan de Éfeso, yo los puedo parafrasear, pero al final la fuente, o leer entre líneas, ¿no? Pero creo que sí creo que tengo alguna. Y además una cosa muy interesante, por ejemplo, me planteé, no sé si lo he hablado con vosotros alguna vez, todos hemos oído hablar de Renovatio Imperi, ¿verdad? Uh-huh. De Recuperatio Imperi, de Restauratio Imperi, y todos sabemos lo que es. ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿de dónde sale ese término? Cuando yo hacía... ¿Cómo? Seguro que No del siglo XIX. No vale decir lo que yo digo en mi libro. Cuando yo me planteé este tema, y además lo digo, vamos, sinceramente, me lo planteé ahora, no me lo planteé cuando hacía la tesis. Uh-huh. Yo dije, y ahora eso me ha servido para que ahora me plantee otras cosas que quizá podamos comentar. Cuando yo me planteo, todos hablamos de renovatio, en todos los manuales se ve esa frase, que, normalmente o renovatio, o restauratio, o recuperatio. Bueno, pues yo contacté con las personas que creo que más saben de mundo bizantino, que saben mucho de Justiniano, tanto romanistas, es decir, estudiosos del derecho romano, como historiadores españoles, en este caso. Y la respuesta fue parecida a la que ahora vamos a ver cuando se habla de la famosa frase Salomón te he vencido y se alude a Procopio. La respuesta, o simplemente me dijeron, pues mira, no lo sé, o pues eso viene en alguna ley. Porque es verdad que las leyes de Justiniano son muy distintas a las que estamos acostumbrados de época clásica del siglo III, del siglo IV. Son leyes con mucho texto, en donde hay mucha redacción, pero resulta que no viene nada de... Me refiero a lo que es la escritura, la idea de la recuperación sí, pero me refiero al término, que parece que pertenece a la época de Justiniano.
Bueno, pues la primera mención a una renovatio Imperi Romanorum viene con Otón III en 998. Toma. Quiero decir, estamos empleando un anacronismo para referirnos que no pasa nada, pero siempre y cuando sepamos de dónde viene esa situación. Estamos haciendo lo mismo que cuando hablamos de bizantino. Sí, eso te iba a preguntar. Sí. Eso Estamos hablando de lo mismo. Es decir, todo, yo mismo lo planteo al principio del libro. Se ha abierto el melón. Claro, y digo que bueno, que todo el mundo habla de mundo bizantino, que todos sabemos bizantino, Roma de Oriente, etcétera, etcétera, pero hay que saber que es un término que, digamos, se inventa en el siglo XVI, que luego con Luis XIV, el rey francés, con una serie de sabios, pero que sobre todo en el mundo académico se adopta en el siglo XIX. Sabido eso, pues bueno, vamos a hablar de bizantino. Es un poco lo que pasaba, lo que el otro día comentábamos con Rosa Cid y que Pedro David también lo comenta. Todos hablamos de emperatrices en el mundo romano. Bueno, pues ahora hay algunos investigadores, sobre todo alguna profesora española, que dice que no podemos emplear el término emperatriz porque no existe en época romana. Y además es verdad. Es decir, imperator es el que tiene imperium, traducido por emperador. Emperatriz, que es el femenino de imperator, lógicamente tendríamos que traducirlo también por ese personaje femenino que tiene imperium, pero las mujeres no lo tienen. Entonces, empleamos emperatriz, pero sabemos que es un término que no existe en latín y que además lo estamos desvirtuando. Sabido eso, se puede emplear, porque si no, ahora no nos vamos a corregir todos los libros en los que se habla de la emperatriz Livia o se habla de la emperatriz Juliadona, etcétera, etcétera. Quiero decir que todos estos anacronismos que están muy presentes en el discurso histórico, no vamos a dejar de utilizarlos, pero creo que es bueno saber de dónde vienen para realmente saber que los podemos utilizar. El título del libro entonces responde precisamente a eso, ¿no? Efectivamente, sí. Quería dejar claro, además creo que lo comento por algún lugar del libro, quería dejar claro que Justiniano es un romano más. Es verdad que es un romano del siglo VI, que él seguramente, como también digo en alguna parte del libro, él pretende iniciar una nueva época, pero al final yo creo que lo que se convierte es en el epílogo de una época. Justiniano es un hombre que está a caballo entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Creo que es la bisagra perfecta para, no digo cerrar, porque el mundo romano no se cierra, en cierto modo. Hoy en día podemos hablar de algunos aspectos que serían romanos, ¿no? Pero sí una bisagra importante, como en su día lo fue Augusto para el Imperio Romano o incluso el propio emperador Constantino. Y quizá también Diocleciano antes que Constantino, pero yo creo que las tres grandes bisagras serían Augusto, sería Constantino y sería Justiniano. Y, a ver, Justiniano, lo has reposado antes un poco, hereda o se convierte en Augusto una vez que, bueno, durante la enfermedad de su tío que termina muriendo, que es Justino. Pero en realidad son a mí una cosa que me llama mucho la atención del personaje es que su origen es muy humilde y además... son campesinos. De hecho, Justino huye, emigra. Eso que pensamos que ahora tan moderno o que lo retrotraemos a cuando nuestros abuelos iban a otros sitios, este señor viene de Macedonia huyendo del hambre. Con dos compañeros, nos dice Procopio que llevaban pan duro para poder alimentarse durante el viaje, y este señor llega, además debían ser personajes de físico importante, porque Justino termina enrolado en la Guardia Imperial. Y de ahí al final da el salto y en un momento determinado, posiblemente con ayuda, tras la muerte del emperador Anastasio, posiblemente con la ayuda de su sobrino Justiniano, que previamente lo había llamado para criarlo junto a él, se convierte en emperador. Y Justiniano nace pues, en un pueblo de campesinos, en Tauresium, en la zona de la actual Macedonia, y vive la vida de un campesino pobre hasta que lo llama su tío Justino para darle una educación acorde a la posición social de su tío Justino en ese momento. Lo curioso es que además él, normalmente, por ejemplo, el caso de su tío, primero se convierte en digamos, guardia de palacio, tiene experiencia militar, etcétera, pero Justiniano no tendría una carrera militar tan, digamos, marcada como su tío, sino que...
Justiniano fue comandante de una guardia también de palacio. Sí. Pero realmente no participa. Justino sí que participó, eso nos lo cuenta Procopio, sí que participa, porque claro, hasta que llega, digamos, a comandante de esa Guardia Imperial, tiene que hacer méritos para llegar a lo más alto. La ventaja de Justiniano es que en este caso no tiene que demostrar nada, porque su tío le va a dar todos los elementos y le va a abrir todas las puertas para que llegue pues a prácticamente a donde llegó, que va a ser sucesor de su tío. Es decir, no tiene prácticamente ningún tipo de experiencia militar más allá de la que desarrolla en Palacio. Y llegas a decir de Justino que era un iletrado. Bueno, vamos a ver, Procopio, como sabéis, tiene los libros de la guerra, tiene el libro de los edificios, que son halagos, prácticamente halagos constantes a los gobernantes y a la clase dirigente. En 1623 se descubre un libro extraño que parece ser que es de Procopio. En esa época se discutió mucho posteriormente, pero prácticamente ya hay un consenso que dice que el libro es de Procopio, un libro que se llama La historia secreta o anécdota, en donde pone de vuelta y media. Es un libro Sí, de vuelta y media. Que hoy en un programa de estos verdes o rosas sería un libro de cabecera, ¿no? Es un libro para leer. Entonces, críticas tremendas desde cualquier punto de vista a todos los personajes, es decir, a Justiniano, a Teodora, a Belisario y a Antonina. Belisario es el general, el principal junto con Narse, y Antonina es amiga de Teodora y además esposa de Belisario. Las críticas son feroces, entre otras, pues también le toca a Justino. Pero claro, el problema cuando se dice es que no sabía, necesitaba se ha dicho, entre otros motivos, porque necesitaba una especie de soporte para firmar. Pero es que firmar en Bizancio no era cualquier cosa. O sea, las firmas eran auténticas filigranas, con lo cual cualquier rey necesitaba ese tipo de soporte para poder firmar. Entonces, pero es posible que evidentemente no recibió la educación que recibió Justiniano. Pero vamos, muy tonto tampoco sería. Claro. Una cosa que yo no sabía, además leyendo el libro me enteré, Justiniano se llama Flavio Petro Sabatius, y luego Justiniano lo hace para unirse a su tío. Sí, normalmente el sufijo anus implica, no necesariamente, pero suele venir de nombre adoptado, es decir, es adoptado por su tío Justino, que eso es algo normal, lo sabéis en Roma. Lo que yo no sabía era que hay documentos que lo llaman de otra manera. Esto no sé hasta qué punto... Flavius Petrus Sabatius. Sí. Luego hay por ahí, ¿cómo se llama? Lo relacionan con los anicios. Flavius Anicius Julianus. Sí, pero eso por una cuestión, no tiene que ver con lo que es el emperador, es por digamos, por una conexión, pero con algún descendiente, pero desde luego con la familia de los Anicios, senadores de época romana, pero no tiene que ver con Justiniano. De hecho, el nombre completo de Justiniano solo lo conservamos en un dístico consular, el nombre completo. Es curioso cómo un personaje que en principio es tan importante en la antigüedad, por no decir del que probablemente sepamos más de la época de la antigüedad, y tengamos solo su nombre completo en un lugar. Sí, bueno, como tantas cosas de la historia. Yo estoy pensando ahora mismo Caracalla, por ejemplo. Si tú no dices Caracalla, no, pero nunca, no, el nombre de Caracalla, por ejemplo, quizás esto sería lo contrario a lo que me estás diciendo. No aparece en ningún documento, en ninguna inscripción, era el mote que le daban. Y luego, quién sabe que Caracalla era Marcus Aurelius Antoninus Pius o Lucio Septimio Vasiano. Es decir, son cosas que se han transmitido así, y en el caso del nombre de Justiniano, pues es curioso, efectivamente. Pero bueno, como todo el mundo sabía quién era, pues seguramente nadie, en este caso de los escritores, quiso poner el nombre completo. Ya digo, el nombre completo lo conservamos en un dístico consular. Si no, no habríamos llegado. Y realmente Justiniano pues es de los emperadores que más fuentes tiene. Pero no se han detenido a hablar de su nombre, en absoluto. ¿Y cómo se afronta, Rafa, un trabajo que es prácticamente, digamos, biográfico, con una fuente que
tan restringida, siendo la fuente principal Procopio, sabiendo esa tendencia o esa imparcialidad que puede tener, esa parcialidad, mejor dicho, que puede tener Procopio, ¿cómo afrontamos la lectura de esas fuentes y cómo las interpretamos correctamente? Pues eso es lo complicado y lo bonito, ¿no? que tiene este trabajo, la interpretación, darle la vuelta a las cosas, leer entre líneas. En ocasiones un autor te dice una cosa y otro autor sin ser la contraria, pero que se aleja de la que te dice el primero. Entonces al final se trata de una confrontación. En el caso de que podamos compararlo con alguna actuación arqueológica por ejemplo, yo que sé, estoy pensando ahora mismo en el tema de la destrucción de Cartagena en el 625, que no entra en la cuestión de Justiniano, pero sí que Isidoro nos habla de esa destrucción y sabemos que los bizantinos pierden en la última posesión, que sería Cartagena en 625. A veces esa confrontación con la arqueología nos lleva a refrendar lo que decimos. En cualquier caso, siempre le hacemos caso a las fuentes. Lo que pasa que, sabiendo de qué pie cojean, pues utilizamos sus afirmaciones pues en un sentido u otro. Pero es verdad pero yo, como decía antes, yo creo que en esto también hay consenso. Es decir, lo que narra Belisario, lo que narra Procopio en las distintas guerras que desarrollan los bizantinos por el Mediterráneo, en la guerra contra los persas, pues prácticamente, salvo algún error puntual que arqueológicamente se ha podido confirmar cuál era el dato cierto, prácticamente lo que son los datos objetivos no hay demasiado problema. Hombre, por ejemplo, el número de víctimas pues de la peste, pues Procopio habla de que hay hasta 12.000, esto también ahora por desgracia con la cuestión del coronavirus, hasta 12.000 muertos diarios en Constantinopla. Hay otros autores que dicen 8.000, pero bueno, teniendo en cuenta que en la actualidad, con todos los medios que tenemos, el gobierno nos dice que hay una cantidad de víctimas, por otro lado el INE nos dice que hay otra cantidad de víctimas, pues tampoco nos puede extrañar que en el mundo antiguo, si Procopio dice 12.000 y Juan de Éfeso dice 8.000, pues en cualquier caso sabemos que era una barbaridad de gente que se moría. Entonces simplemente pues decimos, Procopio dice tantas, Juan de Éfeso dice tantas. Procopio no alude a las causas, bueno sí, a causas físicas, en ese sentido es bastante moderno, pero por ejemplo Juan de Éfeso dice que es un castigo de Dios. Es decir, que la peste, yo no sé si el coronavirus, imagino que sí, que por ahí habrá gente diciendo que es un castigo de Dios. Sí, bastante gente. No los conozco, pero vamos, conociendo al personal, pues imagino que habrá gente de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final uno cuando escribe sobre la peste, pues pone una variante posiblemente de la peste bubónica y va poniendo las cosas en función de lo que nos dicen los distintos autores y va pues manejando los datos con prudencia. Pero no es difícil. Bueno, en este caso, la gran cantidad de datos es lo problemático, porque es un emperador que, por suerte, tiene muchísimas fuentes que hablan de él, de sus acciones, o de momentos previos o de momentos posteriores. Y realmente yo no sé si es un acto de valentía el enfrentarse el tratar de hacer un libro sobre Justiniano sabiendo que no vas a cerrar nada, porque esto sigue. De hecho, hay algunos autores que ya han escrito 2 o 3 monografías distintas sobre Justiniano. Hay una frase que además me interesa porque una de las preguntas era ¿por qué lanzarse con esa restauratio? Y dices aquí: no hay forma de saber si todo formaba parte de un plan premeditado en la mente de Justiniano. Y luego dices, entre la invasión de África y la de Hispania pasan más de 20 años. Así que si no fue un proyecto intencionado, posiblemente una cosa fue llevando a la otra. Claro. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué lanzarse él y no un emperador antes o uno después? ¿Por qué lo haría Justiniano? Pues eso supongo que entra dentro de la personalidad de cada uno. Cuando hablamos de restauratio, seguramente en clase, o vamos, yo no sé cómo lo plantean mis colegas, pero yo creo que no se trata como ahí digo, de algo premeditado. De hecho,
la Italia ostrogoda, bueno, que va después, primero el África vándala, la Italia ostrogoda y la Hispania la Hispania visigoda, casualmente las tres son arrianas. Y una de las banderas que utiliza Justiniano para conseguir que la población indígena, los naturales de esa zona, se pasen a su lado frente a estos supuestos invasores, es que ellos son cristianos, ¿no? Y en los tres casos utiliza conflictos dinásticos. Entonces, aquí ya, claro, aquí ya objetivamente creo que nadie puede decir, aquí ya entramos en el campo de qué opino, si yo opino que es algo premeditado o no. Yo creo que no es premeditado, simplemente, digamos, tuvo la suerte de que se le dieron las condiciones propicias para poder intervenir en esa situación, porque además en los tres casos, otra cosa es que ahora pensemos que en el conflicto visigodo a Tanagildo Agila, pues los espías de Justiniano previamente hubieran tratado de que Atanagildo se levantara contra Agila, pero eso no lo sabemos. O de que la situación en la corte ostrogoda que movió a Justiniano a intervenir por medio de Belisario, pues previamente los acontecimientos hubieran sido desencadenados por los espías de Justiniano. Yo no me atrevería a decir tanto. Yo creo que bueno, que fueron saliendo y él lo fue aprovechando. Ya. No, es que es una cosa fascinante porque al fin y al cabo parece que cuando miramos a Justiniano, evidentemente lo que destaca es ese proyecto que en principio parece algo que habría cometido casi cualquier emperador de la Roma oriental, podría haberse visto tentado a eso. Y sin embargo, pues parece que... Bueno, de hecho, 100 y pico años antes hubo un intento en el África y fue un absoluto desastre. Quiero decir que eso a los emperadores siguientes imagino que les pararía. De todas formas, Justiniano era un iluminado. Justiniano se creía tocado por la varita, por la mano de Dios. En ese sentido, yo creo que esto tiene mucho que decir. Claro, esto es algo que yo lo digo y que, bueno, puede haber gente que diga, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Pero Justiniano decía que Dios hablaba por su boca, eso lo dicen las leyes. Y al final, digamos, la inspiración divina es otra fuente del derecho, porque es que además aquí todo está conectado. Él habla de arma et leges, es decir, para conseguir su fine, que en este caso es la incorporación de todos los territorios del Mediterráneo, salvo Britania y la Galia, prácticamente todo el Mediterráneo, todas las islas pasan a su poder. Él habla en varias leyes de arma et leges, es decir, el ejército, y una vez que se ha conquistado, el derecho, que es lo que unifica, y por supuesto la religión. Es decir, la religión es absolutamente todos los problemas que tiene con los monofisitas, con la heterodoxia, pero la cuestión de arma et leges es determinante. Pero ahí Rafa ve a una persona fría e inteligente que utiliza eso para legitimarse, o una persona que de verdad se flipa un poco y está un poco tocada la cabeza y de verdad se cree eso. Vamos a ver, se lo cree. Vamos, yo estoy convencido de que se lo cree. Justiniano es un personaje curioso. Un autor moderno habla del insomne, porque las fuentes nos dicen que paseaba por el palacio durante la noche. Parece ser que es un hombre muy frugal, que dormía muy poco, comía muy poco, y lo mismo te hacía una ley que te escribía un tratado teológico. Es decir, que era seguramente un gran intelectual de lo que aquella época podía dar, y por lo que él dice en sus leyes, yo estoy convencido. Claro, es que 1500 años después, 1600 años después, este tipo de mentalidad es muy difícil hacerse una idea, pero yo creo, yo estoy convencido de que él se creía lo que decía. Claro, y que él actuaba, de hecho, eso es lo que nos va diciendo en las leyes. Claro, si luego era un hipócrita, pero vamos, lo que nosotros tenemos que interpretar, no solo de lo que hay escrito, sino de lo que hace, es que él interpretaba que Dios estaba detrás de él. Ya. Y él lo que sí que supo, entre otras cosas, fue rodearse de personas
Sí, claro, esa es otra cuestión. Es decir, Justiniano hizo lo que hizo por él mismo o por sus colaboradores. En cualquier caso, él dio con los colaboradores justos, digamos. Tenemos a Juan de Capadocia, tenemos a Triboniano, tenemos a Belisario, tenemos a Narcés o tenemos a la propia Teodora. Que Teodora, imagino que la tendréis por ahí preparada, es también otro elemento absolutamente esencial en el desarrollo del gobierno de la política de Justiniano. De hecho, a partir de la muerte de Teodora, Bonini dice que bastante hace Justiniano con sobrevivirse a sí mismo. Y es verdad, cae en picado. Es decir, la falta de su mujer, también que es un hombre mayor, seguramente sabéis qué pasó. Por eso, bueno, se habla de la plaga de Justiniano, porque se dio en esa época, porque fundamentalmente conocemos de Constantinopla, pero también porque el propio emperador estuvo enfermo. Lo que pasa es que se salvó. Entonces, se rodea de una serie de personajes. En 541 Juan de Capadocia cae en desgracia, en 542 Triboniano muere de la peste, y a partir de 542 prácticamente la legislación se diluye. Hay muy pocas leyes. La ecuación desaparición de Juan de Capadocia Triboniano es igual a menos leyes y de menos calidad. Yo creo que sí. Entonces ahí los colaboradores de Justiniano realmente tienen un papel central, y luego en este caso pues Justiniano supo rodearse de ellos. Y precisamente ya que has citado a Teodora, comentas que precisamente a raíz del descubrimiento de la historia secreta, Teodora empezó a ser objeto de mayor crítica y además un poco digamos, el punto de ataque a Justiniano. Sí. Por sus orígenes y por la influencia que ejerció sobre él. Sí, claro. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de la figura de Teodora? Respecto a lo que yo pueda aportar, creo que hay varias cosas del libro, pero sobre todo el capítulo que yo creo que en su conjunto el que más me ha gustado es el de la recepción de Justiniano. Creo que es bastante novedoso. Sabéis que, bueno, que en los últimos tiempos se hacen capítulos que además son muy interesantes y yo creo que muy, muy divulgativos además. Lo que pasa que la recepción de Justiniano es recepción de Justiniano / Teodora / Belisario. Porque son personajes, tanto Belisario como Teodora, que interesan casi tanto o más que el propio Justiniano. Entonces la recepción, bueno, en el caso de la recepción de Teodora, es fundamental, sobre todo a partir de 1623, como decía antes, con la aparición de la historia secreta, en donde Procopio carga las tintas absolutamente contra las dos parejas, Belisario Antonina, Justiniano Teodora. Y bueno, sabemos que Teodora era una actriz, una mima, mejor. Claro, en el mundo antiguo una actriz es sinónimo prácticamente de prostitución. No son actrices porque las actrices tienen prohibido actuar en el teatro, sino que hacen espectáculos de mimo, etcétera, etcétera. Procopio incluso habla de un papel que representaba los cisnes, prácticamente pornográfico, y la pone, bueno, pues de vuelta y media, y sabemos que Justiniano tiene que cambiar la ley para poder casarse con Teodora. Es decir, prácticamente... Porque la ley impide que se casen los senadores. Que los senadores se puedan casar con mujeres de este tipo. Y eso lo hace en la época en la que reina su tío Justino. David Daube dice que la mano es de Justino, que es el que firma la ley, pero la voz es de Justiniano. Y además lo hace cuando Eufemia, antigua Lupicina, Eufemia, mujer de Justino, que quería mucho a Justiniano, por lo que sabemos, no quería, vamos, podríamos decir aquello por encima de mi cadáver. Es decir, al final se tiene que morir Eufemia para que Justino, digamos, llevado por Justiniano, pueda hacer una ley que permite el matrimonio entre personas de estas determinadas características sociales y un senador. Eso hace que, por ejemplo, en 527 finalmente ya se puedan casar y muy poquitos meses después se convierte en Augusta. Es decir, que pasa de ser una persona que pertenece al más bajo escalafón social
de Bizancio a convertirse en Augusta. Y además con mucha influencia sobre Justiniano, que en algunas leyes se intuye, no lo dice claramente, pero me han dicho, he oído, alguna persona próxima a mí me ha dicho, intuimos que hay detrás de esa persona que no es citada directamente, está la mano de Teodora. Y dice una cosa muy interesante, y es que normalmente, claro, nos solemos quedar con lo militar, pero dices que probablemente la aportación más importante de Justiniano es la legal, más que la militar. Sí, porque vamos a ver, es la que ha perdurado. Quiero decir, de Justiniano, ¿qué podríamos decir? La cuestión militar. Pues si el 625 pierde la Hispania bizantina. Las luchas en África, después vence a los vándalos, los vence por completo, pero luego con los maorí y los distintos indígenas, hasta que viene el Islam y se queda con el norte de África. En 568 los longobardos invaden Italia. Se queda Ravenna y algún punto más, los exarcados. Es decir, por ese lado, nada. Cuestión religiosa. Pues al final incluso hay más problemas religiosos. A pesar de que él había tendido a una unificación, al final incluso las provincias de Siria y de Egipto, las regiones de Siria y de Egipto, que son monofisitas, pues prácticamente casi terminan casi separadas. Entonces, al final, ¿qué es lo que nos queda? Como digo, la legislación, el corpus juris civilis, que se conoce así a partir del Renacimiento. Es decir, en época de Justiniano, el corpus juris civilis no existe como tal. Existe el Codex, existe el Digesto o Pandecta, existen las instituciones o institutas, y luego existen las novelas, que es la legislación a partir de 535 hasta 565, fecha de su muerte. Y eso es lo que nos ha llegado a la actualidad, el derecho romano. Es decir, que está claro que es el mayor logro de Justiniano. Si hay alguien que piense lo contrario, pues que levante la mano y lo diga. Y de nuevo vuelvo a preguntarte, ¿por qué él en realidad enseguida, en cuanto llega al cargo, al emperador, se convierte en emperador, empieza una reforma de la administración y también la reforma legal? Sí. ¿Por qué esas dos cosas? Vamos a ver, cuando uno es joven se come el mundo. Y eso para empezar. ¿Y por qué empieza una reforma legal y una reforma administrativa? Porque él era consciente, dentro de su cosmovisión, pero también la cuestión religiosa. Lo que pasa que en este caso lo más evidente en estos momentos es esa cuestión administrativa, que la hace de la mano de Juan de Capadocia, y la reforma legal, en la que también tiene a Juan de Capadocia, pero sobre todo a Triboniano, porque él piensa que el derecho romano es la base de la convivencia, y cree que para ese sueño de recuperación del Imperio Romano necesita una administración fuerte que llegue a todos los confines del imperio, y sobre todo de tipo impositivo. Es decir, porque esto hay que pagarlo. Luego, claro, piensan que como decía Porcio Catón, decía, la guerra se alimenta a sí misma. En el caso del mundo justinianeo, la conquista de Italia, la conquista de África, no se alimentaba a sí misma. Es decir, necesitaba dinero. Y luego tener en cuenta que no creo que no lo hemos mencionado hasta ahora, están los persas, los sasánidas, por la frontera oriental, que no paran de causar problemas, y que o bien están enfrentándose a ellos con los lógicos problemas económicos, o bien le están pagando grandes cantidades de dinero para que no den problemas en la frontera, con lo cual el sistema impositivo es esencial. Y hay una gran cantidad, hay una corrupción extrema, hasta tal punto, fijaos, que la fuente, por ahí lo tenía, no me acuerdo cómo se llama, hay un prefecto del pretorio, 549, quiero recordar, que lo llaman la fuente el honesto. Y no es ironía. No es ironía. Es decir, porque posiblemente para la gente de la época fue el único que, al parecer, fue honesto. Todo el resto de prefectos del pretorio se dedicaban, aparte de recaudar impuestos, por supuesto, a llevarse ellos una gran parte. Entonces, principio básico, renovación, reforma administrativa para acabar con la corrupción, porque tened en cuenta, eso viene en las leyes. Justiniano dice en las leyes que la gente tiene que tener un sueldo digno, y que la gente tiene que cobrar por lo que trabaja, y la gente que vende tiene que cobrar por lo que vende,
porque eso hará que el imperio sea grande y que al final la gente pueda pagar los impuestos. Pero claro, si el prefecto de turno, el gobernador de turno te sangra, luego no tienes dinero para pagarle al Estado porque se lo queda a esta persona. Entonces, administración, sistema impositivo, la ley, es decir, la legislación romana, que es la que va a homogeneizar a todo el Imperio Romano, y luego la cuestión religiosa, que también es importante, pero que va un poco, va por encima, pero arropando, ¿no? Pero un poco como si dijéramos como los buhoneros o los comerciantes que van detrás del ejército. Pero esos son los 3 pilares básicos, pero fundamentalmente la administración y el derecho, sin lugar a dudas. Y precisamente el caso de los persas da la sensación de que nos ignoramos cómo los persas están precisamente al lado del Imperio Romano de Oriente y nos centramos más en su acción en Occidente. Pero al principio en realidad él hereda una guerra con los persas. Entonces la relación aparte, ¿por qué no intentar a lo mejor ganarle terreno? ¿Por qué dejarlos ahí como están? Vamos a ver, el problema, claro, con visto después de tanto tiempo es muy fácil. Sí. ¿No? Sí. Muchos autores les dicen, es que Justiniano lo que tenía que haber hecho es, claro, este tipo de ucronía, tenía que haberse dedicado al mundo, digamos, a solucionar los problemas de la frontera persa. Pero claro, es que solucionar los problemas de la frontera persa no se trataba de invadir. Bueno, ahí había ciertas zonas, la zona belácica, la zona de Iberia, la zona de Persa-Armenia, que eran pues estos estados tapón que estaban en enfrentamiento continuo, unas veces ocupados por uno, otras veces ocupados por otro, pero realmente conquistar el mundo persa no era fácil. ¿Qué es lo que hace Justiniano? Pues él cree que debe volver la vista, su acción hacia Occidente e intenta pactar bien por medio de pagos a los persas o bien por medio de algún tipo de victoria militar para que los persas lo dejen tranquilo y se pueda dedicar a sus menesteres occidentales. Lo que pasa es que no lo logra. Pero es que el imperio persa, estamos hablando de un imperio que es, vamos, está a la par que el imperio de Justiniano. En cuanto a fuerza, en cuanto a potencia. Si bien es verdad que posiblemente a raíz de la peste el imperio sasánida cae en muy poquito tiempo en manos de los árabes, de los musulmanes. Cosa que no pasa con Bizancio, lo que pasa que sí se pierden territorios, pero no, el mundo persa acaba con el Islam. El Islam acaba con el mundo persa. ¿He dicho lo contrario? Sí, pues, sí, pero vamos, sí. tío. El Islam, efectivamente. Y precisamente... Ahora que digo lo del mundo islámico, Helzer define un autor alemán, para que veamos un poco el lugar de Justiniano, lo define como califa cristiano. Califa cristiano. Califa cristiano. Y Spengler, en la decadencia de Occidente, dice que el código es un libro árabe, es un libro religioso. Y es verdad, el código de Justiniano, claro, si es que la religión, pues, coño, si Franco iba bajo palio. Quiero decir, hay en muchos momentos en los que los gobernantes han estado al lado de la iglesia, bueno, de la iglesia o de la religión que sea, ¿no? En el caso de Justiniano, es un bueno, él está por encima de los papas. Como sabéis, incluso llega a secuestrar un papa. Y el patriarca de Constantinopla, uno de los patriarcas de Constantinopla, llega a decir que no se puede hacer nada en la iglesia sin que Justiniano lo permita. Me lo decía lo del código. El código, que tiene 12 libros, el código Justiniano, una de las partes del Corpus Juris Civilis, es una recogida, una recopilación, se trabaja sobre todo sobre el código de Teodosio, ¿no? El código de Teodosio, que eran 16 libros, la legislación eclesiástica o religiosa iba en el libro 16. Bueno, pues cuando llegamos a época de Justiniano, el código, el libro primero está dedicado, entre otras cosas, a la legislación religiosa. Y la primera ley del código justiniano es el Edicto de Tesalónica, en el que se declara la religión cristiana como la religión del imperio. Quiero decir, claro,
estamos en un mundo en el que Mahoma, es decir, no es muy lejano de lo que Mahoma va a predicar, digamos, algunos años después, no muchos años después de la muerte de Justiniano. Nos metemos en la misma dinámica, en ese mundo oriental. De hecho, en el mundo del arte sabéis que también hay mucha controversia con si es visigodo, perdón, si es omeya, si es bizantino, porque todos vienen del mismo lugar y con características muy parecidas. Entonces, un califa cristiano y un libro religioso, sin lugar a dudas. Sí. Eso me lleva a la última pregunta que tengo yo, que es sobre, que lo comentas en el libro, si ha sido despreciado por ser oriental el Imperio Romano de Oriente, si eso ha hecho que, digamos, nos fijamos menos en eso que en el Imperio Occidental. Posiblemente. No sé si era Isaac que hablaba del siglo XIX, vamos a ver, si nosotros, yo creo que cualquiera de nosotros hemos hablado de discusión bizantina. Sí. Hemos dicho, esto es una discusión bizantina. Si nosotros nos vamos a la RAE, vemos que una de las acepciones del término bizantino, en fin, ciertamente es peyorativa. Esto viene, bueno, pues viene prácticamente, bueno, de época con Gibbon. Gibbon, por ejemplo, bueno, por lo menos Gibbon dice que el gran logro de Justiniano fueron las leyes, lo demás todo un desastre. Viene del 18. Pero en el siglo XIX, Bizancio es equiparado a eunucos, emperadores homicidas, joyas, fastuosidad, decadencia, en definitiva. Y eso ha hecho que eso se traslade pues al siglo XX. Entonces, incluso hoy en día hay algunos términos que siguen, igual que se están cambiando algunas cuestiones. Yo creo que esto, si todavía existiera algún bizantino vivo, podría reclamarle a la RAE para que, bueno, pero al final la RAE lo único que hace es asumir lo que la gente dice y emplea. Pero de ahí viene. Y fundamentalmente yo no diría que de Procopio, sino de esa visión que se tiene a partir de la Ilustración, que tiene mucha pegada en Occidente y mucha fuerza en Occidente. En el 18 y en el 19 se sigue manteniendo, y aún en el 20 se sigue manteniendo en cierta medida. Luego, por ejemplo, surge Charles Dill, que es un gran bizantinista a principios del siglo, bueno, finales del 19, principios del siglo XX, que en este caso concreto se encarga de reparar a la figura de Teodora y con Teodora el mundo bizantino. Es decir, los académicos del siglo XX fundamentalmente ya le dan otra visión al mundo bizantino, distinta a lo que había sido durante el 18 y el 19 fundamentalmente. Vale. David, no sé si querías preguntarle, por terminar directamente hablando del libro en sí y de la experiencia, si querías preguntarle algo de la divulgación. Bueno, ya lo ha comentado él un poco al principio. Yo te iba a preguntar qué dificultades te habías encontrado al cambiar el registro, de pasar de lo académico a lo divulgativo. Bueno, yo he intentado ser divulgativo sin abandonar lo académico, o académico desde lo divulgativo. Lo que pasa que el libro, evidentemente, nosotros estamos acostumbrados, vosotros lo sabéis, lo hacéis, a poner 40.000 notas. En este caso sí que hay alguna nota cuando realmente es literal, donde se incluye entre paréntesis incluso la página, pero como no se trataba de hacer un libro de un tipo academicista, de un tipo totalmente científico, me ha costado trabajo en ese sentido, en despojarme de la utilización de las fuentes, tanto las modernas como las antiguas, a la hora de decir de dónde viene cada cosa. Por lo demás, pues me lo he pasado muy bien. Ya he dicho que hay capítulos que me han encantado. Bueno, que me han encantado, que estoy muy contento, sobre todo desde la recepción. Y luego hay cosas que los que me conocen saben que cuando no sé algo lo digo, no tengo ningún problema en decirlo. Y bueno, pues hay muchísimas cosas que ignoro y que cuando caigo en la cuenta, pues intento saber de dónde vienen. Antes os decía lo de bizantino, el anacronismo, pero por ejemplo, ¿vosotros habéis oído la famosa frase Salomón te he vencido? Sí.
Bueno, pues esa frase, si vosotros vais a internet y ponéis Salomonte vencido, incluso en internet os van a salir libros universitarios para estudiantes universitarios. Os podría citar algún caso en donde se dice que es una frase que Justiniano dice cuando entra a la iglesia de Santa Sofía en 537, que ha sido restaurada tras el incendio a consecuencia de la revuelta Nique. Y es más, incluso dicen que esa frase nos la ha transmitido Procopio. Y en algún caso incluso dicen la obra de Procopio. Y la página. Pues casi. Claro, pues uno pues se lo cree. Si es que hay tantas cosas que se han dicho que tendríamos que realmente revisar. Por eso yo procuro siempre intentar revisar. Cuando uno va a Procopio, se vuelve loco porque no encuentra la frase. No está en Procopio. Es decir, Procopio no dice la frase. Uno busca las distintas fuentes, que son muchas, y no está en ningún lado. ¿Vosotros sabéis dónde aparece esa frase? En una leyenda que se pone por escrito en el siglo X. Es decir, es una tradición oral que se mantiene, que se pone por escrito en el siglo X, allí en la zona oriental. Claro, ¿quién fue el primero que dijo que esto de Procopio, de la anécdota o de la guerra, o bueno, de los edificios, que quizás el libro que mejor se acercaría para, puesto que estamos hablando de la restauración de Santa Sofía? Entonces, este tipo de cosas, ahora en la investigación, en una de las investigaciones que llevo ahora, hablaba el otro día con un colega diciendo el tema de las dinastías. Vosotros sabéis que me gusta mucho Septimio Severo, la dinastía de los Severos. Bueno, pues yo ya me estoy planteando si realmente tendremos que hablar de dinastía de los Severos o seguir hablando de dinastía de la Antonina. Porque el Septimio Severo iba a decir se autoadopta, bueno, hace una fictio iuri, hace una adopción mediante la cual se considera hijo de Marco Aurelio, y en su época él se considera, o sea, la gente del mundo romano lo consideraba pues un Aurelio más. Es verdad que Dion Casio dice que Cómodo es el último de los verdaderos Aurelios, pero bueno, por otro lado estarían los falsos Aurelios, ¿no? Entonces son temas de que los damos por buenos, que ni nos los planteamos, pero que realmente, no voy a decir que sean fake news, pero están cerca. Sí, muchas veces lo comentamos nosotros, el tema de la terminología que tenemos muy adoptada y que muchas veces lo que tú dices no sabes de dónde sale. Es que ni nos damos cuenta. Sí. Es que tendríamos que hacer un ejercicio muy complicado, muy complejo, muy pesado. Porque tampoco podemos ir censurando frase por frase, diciendo pero yo creo que de vez en cuando sí deberíamos tener un rato, un momento, unos días, una semana de decir, voy sobre lo anterior a ver realmente, a ver de dónde viene. Yo por eso procuro hacerlo y siempre digo a mis alumnos que lo hagan, ir siempre a la fuente. Y si no encontramos la fuente, algún problema hay. Y eso hay que detectarlo y decirlo. Pues si mis compañeros no tienen nada que decir. Hombre, yo no quiero, ya que estábamos hablando de fake news, yo no quiero que se vaya aquí Rafa sin responder sobre eso que circula muchas veces del título imperial bizantino, que fue comprado por los reyes católicos. ¡Ostras! Y que mucha gente afirma que hoy en día el emperador bizantino sería Felipe VI. Vamos a ver, la verdad es que nunca me metí en ese tema y no te puedo dar ningún dato, pero también he de decirte que en el siglo XVIII, en el siglo XVII, bueno, en el siglo XVI, XVII y XVIII, hasta el XVIII, y es posible que hasta el XIX, bueno, en la propia Constitución de 1812, los reyes españoles son descendientes de los reyes visigodos. Hay una cuestión dinástica y luego hay muchos nobles que como sabéis, bueno, a partir de Pellicer y de todo lo de los falsos cronicones y todos los documentos falsos, gente que manipula, bueno, por la cuestión de la limpieza de sangre para decir que es un hidalgo, que está limpio, la cantidad de documentos que se falsificaron en España, en Europa en general, pero en España en particular. En el caso de que Felipe VI sea rey bizantino, pues hombre, no lo sé, pero
que pida, que si es verdad, pues que pida, que lo demuestre y que pida parte del reino si es que le queda, aunque, en fin. Que nos validen algo. Y que comience a renovar tu imperio. De todas formas, si queréis lo miro. Sí, míralo y coméntaselo a don Felipe. A ver Vale. qué- Bueno, conozco a gente que está más cerca de él que yo. Se lo digo. Seguro que Te veo con el escudo del Atlético de Madrid, ¿no? sí, ¿Es posible? Ah, pues enhorabuena. posible. Yo solamente tenía una pregunta más y es, ¿todos esos libros y esa estantería de fondo son los que Juanje te ayudó a mover en una mudanza? No. No, Juan G me ayudó a mover una estantería vacía. Una estantería vacía, sí. Que además vacía, bueno, entonces no tiene tanto mérito. hubo un pago en alcohol. Sí. Bueno, en alcohol de baja graduación. No, pero libros no. Estos libros me los moví yo en la mudanza. Prácticamente caja por caja. No es tampoco una recreación, que en el Zoom se pueden hacer recreaciones, ¿no? De librerías falsas, sí. Sí. Bueno, pues Rafa, muchas gracias porque teníamos curiosidad de hablar de este tema. Dado el libro que has publicado y también porque precisamente nos llamaba la atención el que te hubieras embarcado en algo, ya sea divulgativo, ¿no? Llegué a llamarlo así, pero bueno, un poco más cercano al gran público de lo habitual. Así que queríamos un poco pues, escucharte. Pues gracias a vosotros. Yo he intentado eso, que fuera, bueno, que se entienda. Y estos últimos días, que me lo he vuelto a leer para la charla que íbamos a tener hoy, bueno, he visto que hay cosas que se pueden utilizar y que van a seguir siendo válidas durante mucho tiempo. Y nada, cualquier cosa que queréis de mí, pues me tenéis a vuestra disposición. Si queréis podemos hablar otro día de Teodora, del mundo feminista de Teodora, en fin, de la recepción de Justiniano, que simplemente la hemos de pasada, pero yo creo que puede ser un tema, además un tema muy bonito, incluso con referencias cinematográficas, y lo que necesitéis. Muchísimas gracias por haber contado conmigo. Recogemos ese guante y ya te diremos algo. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos en otro momento. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Y a los espectadores que están por ahí, muchas gracias a todos por haber estado por aquí, por haber escuchado a Rafa, que venía a hablarnos de las cosas que él sabe, que él conoce. Y no sé si tenemos que decir algo más. No, vamos a recordar el título del libro, Justiniano, emperador de los romanos, de Rafael González, de la editorial Síntesis. Por si alguien tiene curiosidad, quiere pedirlo. En general esa línea, que se llama... Pues supongo que es tema de historia antigua la línea. Muy interesante de todas formas porque Síntesis últimamente está publicando muchas monografías, muchos ensayos muy interesantes en general de mundo antiguo, pero también de más ámbitos de la historia. O sea que muy interesante echarle un ojo al trabajo de Síntesis. Así que nada. Muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos el domingo que viene. No sé si traeremos o no entrevista. Ya lo hablamos esta semana. Pero bueno, yo creo que el domingo que viene nos volvemos a ver y todas esas cosas. Así que muchas gracias a todo el mundo por estar ahí. Hasta luego.